Ya, como todas las actividades del colegio, vamos a partir esta charla con la oración. Entonces, los invito a tomar un minuto de silencio para tener los oídos atentos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y harás en el fuego de tu amor. Y renovarás la faz de la tierra. Del Evangelio según San Mateo. Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: decid a los invitados: mirad, mi banquete está preparado. Ya han matado a mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos, los encarnecieron y los mataron. El rey, enojado, envió sus tropas, dio muertes a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos e invitad a la boda cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí a uno que no tenía traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo ha entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos, y echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, mas poco elegidos. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bienvenidos todos. Ahora tengo el honor de presentar a quien nos va a dar la charla, a Alesia Mael Tolicenale, exalumna de nuestro colegio, salió en el año 2015, ha tenido una gran experiencia en el servicio, siendo ex miembro de la Escuela de Servicio. Durante su etapa escolar también fue encargada de servicio del centro de alumnos, estuvo en San José otros 4 meses, ha sido decana varias veces en trabajo misiones, y un sinfín de etcéteras que hace una persona ideal para dar esta charla. Estudia trabajo social en 5º año en la Universidad Andrés Bello, así que sin más preámbulo, los dejo con la Ale. Bueno, hola. Bueno, a todos los que no me conocen, bueno, me acaba de presentar. Y como decía, me llamo Ale Maden, salí en 2015 del colegio y hoy día estoy haciendo mi tesis, mi práctica profesional y terminando mi carrera de trabajo social en diciembre. Y nada, en verdad feliz de como hoy día poder dar esta charla, como más que nada por la relación que tengo hasta el día de hoy con la escuela. Así que feliz de que me hayan invitado. Bueno, para partir, esta charla se llama El mes de servicio, el servicio hoy. Y para comenzar, en verdad, contarles un poco como qué es lo que está pasando en la actualidad en nuestro país.
a partir de 3 puntos: la desigualdad, la pobreza y la contingencia. Y en primer lugar, en el caso de la desigualdad, según la BBC del año 2019, en noviembre, Chile es uno de los países con mayor tasas de desigualdad en América Latina, y hoy día el 80% de la población recibe pensiones inferiores al salario mínimo. Este salario mínimo hoy día es de 320.500 pesos desde el 1 de marzo de este año, porque antes era aún menos que eso, y eso nos lleva al segundo punto, que es la pobreza, por lo que de alguna manera, teniendo este sueldo mínimo hoy día en nuestro país, las familias no tienen la capacidad de comprar lo que llamamos hoy día la canasta básica de alimentos, que de alguna manera es una canasta básica de distintos tipos de alimentos básicos, como de necesidades básicas, que se compone a partir como de distintas cosas, y que hoy día, como con este sueldo mínimo, no existe la capacidad de llegar ni siquiera a la base de esa canasta. Por lo que hoy día nos enfrentamos con este tema de la pobreza. Y por último, el tema de la contingencia, que hoy día, como todos sabemos, nos enfrentamos a una pandemia mundial que agudiza aún más todos estos fenómenos. Por si acaso, viendo un poco a Ale, el que tenga preguntas, mándelas por interno en el chat, ¿ya? Para después responderlas. Sí, Ale, perdón. Ah, verdad, gracias. Ya, para seguir, en el caso del porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, aquí hay un gráfico que en verdad es de la encuesta Casena 2017. De alguna manera pueden pensar que los datos quizás son un poco antiguos, pero hasta la fecha, como esta es un poco los porcentajes que se manejan hoy día en Chile, porque no se ha tenido la oportunidad de hacer una nueva CACEN, ya que estaba planificada para más adelante y por distintos motivos que han ido pasando en el país, volver a tomar la encuesta. Son 10 personas como en una nave, ya, como está ahí, y hay uno que es más. Entonces, bueno, a partir de este gráfico un poco, tenemos los no pobres y los pobres, y en este sentido me quería como fijar harto en este punto, porque hoy día el 20,7% de nuestra población está en una situación de pobreza, siendo 3 millones de personas de los 17 millones y medio, o ya casi 18 millones que somos, lo que igual, a pesar de, en relación al resto de los países de América Latina, estar relativamente bien, nada, sigue siendo un número muy importante, y del cual también, nada, como genera preocupación y hace ruido, en verdad. Siguiendo con esto, contarles un poco como de lo que se maneja hoy día en temas de pobreza. La pobreza se mide de manera multidimensional hace varios años, porque en la antigüedad la única forma de medir la pobreza era la pobreza económica. Y de alguna manera, como que los distintos países se han ido dando cuenta de que no es una variable suficiente para poder medir esto, por lo que el año 2009 se sumaron 4 dimensiones al final junto con esta, que eran educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda, que componían estos distintos puntos de, bueno, asistencia, escolaridad en educación, en el caso de salud, el tema de la adscripción a los sistemas de salud, la atención, en el trabajo, las jubilaciones que hoy día están como tan en boga, la seguridad social, y en el tema de vivienda también los servicios básicos y el hacinamiento, que siempre ha sido un tema súper importante en nuestro país. Pero después de haber como conformado estas 4 dimensiones, pasó el tiempo y terminamos teniendo 5, de las cuales la que se agregó fue las redes y la cohesión social, las cuales de alguna manera incluyen el apoyo y la participación social, el trato igualitario y la seguridad. Por lo que hoy día contamos con 5 dimensiones para poder de alguna manera como sectorizar a las personas que están en pobreza, y a partir de todas estas dimensiones se sacan como diferentes porcentajes, y podemos hablar de que una persona puede estar en pobreza quizás teniendo buenos ingresos, pero teniendo poco acceso a la salud, o quizás teniendo una buena vivienda y un buen entorno, pero malas condiciones de trabajo. Entonces al final, como que cualquiera del efecto en estas 5 dimensiones nos pueden llevar a una persona en situación de pobreza, como a partir de diferentes variables. Bueno,
Y un poco siguiendo esta línea, como el Estado de alguna manera no puede sostener por sí solo esta problemática de la pobreza, los privados tienen que intervenir. Entonces, en ese sentido, contarles que hoy día también el colegio tiene distintos tipos de iniciativas. Existen las cajas de alimentos de las que todos ya hemos venido escuchando durante esta pandemia. También está la campaña del Kilo del Colegio, que es una campaña que ya lleva muchos años, de alguna manera también entregándole una ayuda a nuestro colegio hermano, el San Lorenzo. Y por último, hoy día también la escuela ha como conseguido mover todo un trabajo con la Fundación Las Rosas, que es un trabajo como uno a uno con distintos abuelitos, para acompañarlos, para escucharlos y como generando distintas instancias con ellos. Y en el tema de la actualidad, por último, contarles que el gobierno lanzó un bono que lleva por nombre el bono COVID-19, por si es que algunos todavía no estaban al tanto de lo que significa este bono. Es un bono especial que forma parte del plan de emergencia económica del gobierno a partir de esta pandemia y tiene por objetivo apoyar a las familias más vulnerables en esta contingencia sanitaria por el coronavirus. No se los voy a desarrollar como tan a grandes rasgos porque en verdad tiene muchos puntos, pero un poco hoy día esta es la ayuda como más notoria que el gobierno está centralizando hoy día para las personas que están en situación de pobreza, debido a la pandemia que ha hecho que se agudicen mucho más todos los fenómenos que les hablé anteriormente. Bueno, y un poco como por lo que nos convoca hoy día, por este mes del servicio, y siendo como parte de la comunidad anselmina, también como preguntarnos qué podemos hacer nosotros frente a todas estas cosas que están pasando. Y hoy día vengo un poco a presentarles como quizá una idea que les podría servir, como el servicio espiritual, ya que hoy, por razones obvias, no podemos salir a servir al exterior, pero sí hay muchas maneras de aportar a lo que está viviendo hoy día nuestro país de otras maneras. Y un poco es como esta imagen de que estábamos construyendo la casa y de repente se nos cayó la casa y tenemos que volver a armar el pilote maestro desde cero. Bueno, un poco les quiero hablar hoy día de 4 grandes puntos que creo que pueden marcar una diferencia en nuestra manera de servir al mundo hoy, porque al final de alguna manera, como contarles un poco que los trabajadores sociales o las personas que estamos estudiando esto hoy día, hay muchas fundaciones y hay muchas maneras hoy día de ir a ayudar a gente en situación de calle, como personalmente y conseguir permisos sanitarios para poder ir a las calles, como de alguna manera a ver gente y tratar de llevarla a distintos tipos de albergues, pero claramente como es algo que quizá, no sé, pues hoy día ustedes como alumnos o estando en la universidad y teniendo distintas responsabilidades, como que queda muy grande a veces, o queda muy lejano, mis papás no me van a dar permiso, qué sé yo. Aquí hay 4 maneras que a mí me parecen muy concretas, de alguna manera, de poder aportar en lo que está pasando hoy día como un servicio. Estos puntos son, en primer lugar, la oración como un servicio concreto, la amistad espiritual, mirar las primeras comunidades y volver a ellas, y por último, visualizar los nuevos desafíos que se vienen. En primer lugar, tenemos la oración como foco de luz para la humanidad, en verdad, y primero un poco contarles que el extracto que les voy a leer ahora es un extracto de el 2002, cuando se caen, sí, 2002, cuando se caen las Torres Gemelas, y de alguna manera José Manuel estaba con un grupo en San José, y nada, escuchan esta noticia y se dan cuenta de que acaba de haber un ataque terrorista como sin precedente, como en el mundo occidental, por así decirlo, y un poco se cuestionan como dentro de toda esta locura, como gente en Chile que estaba como que había un caos, en verdad, por una cosa que ni siquiera estaba pasando en nuestro país, y un poco ahí José Manuel dice, bueno, o sea, si nosotros hoy día no estamos en Estados Unidos para poder hacer algo, para poder como recoger gente de los escombros, por así decirlo, o estar ayudando a los bomberos o a los servicios médicos, ¿qué es lo que podemos hacer hoy día un poco para subsanar esto que está pasando?
Y él en el DRD, en su libro Despertar a la realidad de Dios, dice: cuando escuché esto me quedé pensando y sentí que en realidad nadie estaba preparado para eso, tampoco Estados Unidos para los atentados terroristas. Sin embargo, una psicóloga dijo: lo que se necesita es que alguien se siente al lado del que está sufriendo y lo escuche. Eso es todo lo que se podía hacer en ese momento, porque donde hay una actitud de alivio, ahí está Dios. Y lo encontré muy power, en verdad, porque junto con esto, lo que hace ese día José Manuel es que se sienta con la comunidad que estaba viviendo allá a rezar. Y desde la primera vez que lo leí estando en la Patagonia, lo encontré demasiado revolucionario porque efectivamente como creí y me convencí de que la oración sí tenía el poder para cambiar las cosas que estaban pasando hasta en otras partes del mundo, ni siquiera en Chile o en el sur, o con la gente con la que nosotros como trabajamos en Guadal o en Mallín, sino que personas que estaban viviendo como uno de los peores eventos de sus vidas en Estados Unidos, lejísimo, pero como me llegó mucho esa convicción de José Manuel, de que, como de creer que en verdad el rezar podía hacer hasta mucho más aporte y mucho más fuerte que el que nos hayamos tomado, no sé, pues se hayan tomado todos ellos un avión a Estados Unidos y se hayan ido a ayudar. Entonces, nada, como en este punto decirle un poco que el rezar por el otro sí transforma la realidad. Y a veces creemos que es un cuento, que no sirve de nada, pero créanme que he visto más cosas pasar por la oración que por el esfuerzo sobrehumano de muchas personas. Y en verdad estoy convencida de que la oración tiene un impacto concreto y fuerte en la sociedad y en el mundo en el que vivimos hoy. Bueno, siguiendo con esto, después, como segundo punto, nos encontramos con la amistad espiritual. Y en este sentido, hay 4 puntos que creo que son importantes. Refundar las amistades, ser tutor o tutora, ser conscientes de que necesitamos de los demás para sobrevivir literalmente, y por último, que este tiempo nos ha hecho recordar y valorar a nuestros amigos. Volver a la base de la amistad para tener un frente fuerte cuando tengamos que volver a salir a combatir la injusticia y la desigualdad. ¿Y por qué me parece que es tan importante esto? Porque más allá de que pensemos que la amistad espiritual también es como algo medio trillado, que lo escuchamos siempre en tutoría o en trabajo o en scout, también es como de una radicalidad muy fuerte, porque una de nuestras mejores herramientas o armas hoy día para combatir todo lo que está pasando es la amistad espiritual. Valorar a nuestros amigos más que nunca, porque sabemos que ya no son tan obvios, y que también no nos podemos dar por sentado al final. Entonces, si algo en verdad nos ha enseñado esta pandemia es que en verdad no podemos dar nada por sentado. Entonces la importancia un poco como de volver a esas amistades, volver a refundar nuestras amistades, volver como a hacer una tutoría bien hecha, a acompañar a nuestros cabros, a estar con ellos, a escucharlos, pero tener una presencia activa, no por hacer check ni por cumplir, sino que realmente como entregar y dar la vida en esos espacios, porque un poco desde esta base de amistades es donde puede irradiar el día de mañana los distintos proyectos y las distintas ideas que vamos a necesitar como para salir a enfrentar todo lo que se viene duro. Siguiendo con el tercer punto, nos encontramos con las primeras comunidades. Y en este sentido, volvamos al espíritu de las primeras comunidades, que son pequeñas, que son sencillas, pero por las cuales cambió el curso de la humanidad. Porque a partir de ellas cambia el mundo, entonces cambia la historia de la humanidad, cambia todo lo que conocemos. A partir de estas pequeñas comunidades que se juntaban en un periodo horrible de persecución, de temor, bueno, ya todo se sabe la historia, pero un poco a partir de eso es que nace todo lo que conocemos hoy día también. Entonces, ¿cómo eso no va a tener un poder como desproporcionado que yo ni siquiera logro entender quizá? Y aquí también creo que hay distintos puntos porque como es una parte bien fuerte, y son poner lo que cada uno tiene al servicio, en primer lugar. Segundo, volver a la raíz y volver al interior. Tercero, reorganizarnos para cuando llegue el momento podamos salir afuera
a servir de manera alineada, por así decirlo, y si la comunidad está bien, la misión está bien. Y un poco como, nada, siento que en la guerra, cuando pasan cosas inesperadas o catastróficas, las tropas vuelven a su base militar y se organizan y dicen, ya, esto es lo que vamos a hacer, este es el nuevo plan, y pensando un poco en las circunstancias en las que nos encontramos hoy día, creo que es muy necesario reorganizarnos para plantearnos y visualizar los nuevos desafíos que se vienen por delante. Porque al final, como hablaba con los de la escuela el otro día planeando, o sea, un poco organizando esta charla, y mirándolo desde un poco mi carrera, mi profesión, si les puedo decir algo más como concretamente desde el trabajo social, o sea, los desafíos sí han cambiado, los desafíos van a cambiar y las necesidades ya cambiaron, ni siquiera hay que seguir esperando. Entonces, finalmente, no sé, pues yo le decía a los de la escuela que quizá la próxima vez que nos toque ir a trabajo, quizá ya no va a ser tan necesario agarrar el fieltro y el zinc que nos sobró de invierno para, no sé, justo el dato que tenía alguno de los cabros, como de una señora que justo se le había echado a perder el techo y era de un sector que él ya había repetido, decir, ya, vamos a arreglarle el techo a esta señora, aparte de las 2 casas que estamos construyendo, porque quizá vamos a tener que empezar a pensar en que, nada, como en el caso de mayordomía, a la hora de tener que pararse en los supermercados a juntar alimentos o a recolectar la comida que nosotros vamos a comer en los trabajos, quizá vamos a tener que pedir más comida porque la necesidad va a cambiar y la necesidad va a ser el llevar cajas de alimentos. Y quizás ya no va a ser tan prioritario el tener que poner el techo. Entonces, al final, como un poco pensando en eso, es muy importante como volver a esta como primera comunidad, a esta sencillez, como a esto que es chiquitito, que es pequeño, para organizarnos y decir, bueno, cuáles son las nuevas necesidades y finalmente como a raíz de toda esta pandemia, a raíz del estallido social y de todo lo que ha ido pasando en nuestro país en el último tiempo, todo cambió, en verdad. La gente ha cambiado, las necesidades han cambiado, los desafíos son nuevos, son distintos, entonces sí va a ser necesario que la comunidad se siente, tanto los alumnos como los exalumnos, a pensar cómo vamos a avanzar de aquí en adelante, porque de alguna manera todas las reglas del juego cambiaron. Entonces por eso esto es necesario y en el punto 1, poner lo que cada uno tiene al servicio. Pucha, que hoy día puede ser la amistad, puede ser la inteligencia, puede ser donaciones, puede ser, en verdad lo que sea, lo que se les ocurra, pero lo que sea que yo tenga a mi alcance para poner al servicio, entregarlo, sea material o inmaterial finalmente. Por otro lado, en el punto 2 de esto que ya les hablaba de cómo volver al interior, como preguntarnos por qué empecé a servir en primer lugar. ¿Qué fue lo que me enamoró de esto? Y cuestionarse por qué hoy hago lo que hago o no hago lo que me gustaría estar haciendo. Punto 3, como esto de reorganizarnos, nada, como pensar, soñar en verdad, y visualizar los nuevos desafíos y cómo vamos a enfrentarlos. Pero es fundamental que estemos todos de acuerdo, porque si no vamos a gastar tiempo, energía y personas de más. Y por último, me encantó esto cuando me junté con los de la escuela, que me dijeron que ellos lo repetían mucho, de que si la comunidad está bien, la misión está bien, porque creo que es muy certero, en verdad. Estamos en un minuto que tenemos que mirar hacia adentro para saber qué es lo que podemos ofrecer y para que la misión finalmente dé fruto. Bueno, y para pasar un poco a la última parte de esta charla, les voy a hablar un poco de una charla que yo escuché hace un tiempo, de Gastón Sublet, un profesor de la Universidad Católica, que yo creo que ya varios de los más viejos quizá ubican, y me pareció muy apropiada para este momento.
Este filósofo habla de los distintos tipos de hombre cuando alguien le pregunta cuándo va a venir el anticristo, ¿ya? Y un poco, nada, para contextualizarnos, uno a veces cree cuando hemos leído en el o escuchado hablar del anticristo en las películas de terror, da lo mismo, o alguien como que justo estaba haciendo el Éxodo y terminó en el apocalipsis y no entendió nada. Siempre nos hemos imaginado, o por lo menos yo, que el anticristo es como un monstruo que va a bajar como con cacho y como con cola puntúa, y que obviamente que todos nos vamos a dar cuenta, pero eh, nada, como que Sublet como que cambia un poco el enfoque de esto, y dice, el anticristo es un tipo humano que está instalado en todas partes. El individualismo, el intelecto utilitario, el progreso indefinido, porque la humanidad no está progresando cualitativamente, el consumismo, la competitividad, y no en una sociedad solidaria, y el mercado sin regla que arrasa con todo, finalmente. Y esto no se lo inventa Gastón Sublet, sino que es algo que sale en una de las encíclicas del Papa, de los vicios de la modernidad, de los cuales nos previene Francisco finalmente. Entonces también como, nada, invitarnos también a cuestionarnos y a pensar en todas estas cosas y ver cómo de alguna manera son distintas ideas que aparentemente no son tan malas o no son tan nocivas y que están en nuestra sociedad, están en medio de nosotros, están en todo lo que vivimos, en lo que hacemos. Y por lo que de alguna manera lo que postula este filósofo es que el anticristo finalmente no es un alguien con cola puntúa ni con cachos, sino que es un tipo de alguien, por así decirlo. Y en ese sentido, él dice, pero si dejas de creer en esto, dejas de creer en el mundo tal como lo vemos hoy. O sea, si tú dejas de creer en todos estos vicios de la modernidad que les presenté anteriormente, al final dejas de creer en el mundo tal cual es. Porque de un mundo así no puede salir nada bueno. Pero, para no ponernos tan fatalistas, hoy día, un poco para terminar esta última parte de la charla, vengo a contarles qué es lo que propone Jesús. Porque claramente, o sea, obviamente frente a este tipo de hombre del que habla Zulet, que es individualista, que es competitivo, que todas estas cosas terribles, Jesús presenta otra opción. Y Gastón Zulet habla del tipo de hombre que propone Cristo como el hombre o la mujer bienaventurado o bienaventurada. Y es muy interesante porque al final también él dice que por lo general siempre nosotros como cristianos estamos fijándonos como en distintas cosas, nosotros que hacemos lección, más todavía, en distintas características de Dios o viendo cómo Jesús actúa como en distintas situaciones de su vida, pero de alguna manera hemos dejado un poco de lado las bienaventuranzas, como se nos olvidan, como qué tan como buenas y concretas y una herramienta como demasiado para poner en marcha como eh, tal cual. Eh, y en este sentido quería compartirles justo un poco como la bienaventuranza, porque aquí puse como algunas características, eh, pero Cristo dice que bienaventurados son los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por causa de la justicia. En ese sentido, como nada, el tipo de hombre que propone Jesús, que es la mujer y el hombre bienaventurado, es una persona que busca la justicia hoy día, que pone la otra mejilla, que es misericordioso, que no es violento, y que quizá hoy día podemos pensar que son cosas muy, muy tiernas, que en algún minuto podría haber dicho Jesús, pero pensemos como qué es lo que significa la justicia hoy día, como con todo lo que está pasando, con todo lo que vemos en las redes sociales. Eh, Nada, desde la funa, desde que todo está abierto, todo está como ahí para que todos opinemos, todos nos metamos, el poner la otra mejilla, como el no ser el de la última palabra, el no ser el de la última idea, el último que habla,
la misericordia también, en general, en nuestra casa, con lo que vemos en la tele, con lo que escuchamos en las redes sociales. Y por último, que también me parece como súper fuerte hoy día, como súper radical y contracorriente, como la invitación también a la no violencia, que hoy día como que es tan difícil, porque finalmente a veces nosotros pensamos que la violencia significa como, no tengo idea, ponernos a romper cosas o a quemar cosas, pero también existe como de alguna manera en las ciencias sociales, por así decirlo, existe una violencia simbólica, y tiene ese nombre, que la violencia simbólica pasa por la acción no verbal, pasa por las palabras, pasa por la forma en la que yo hablo del otro, la forma en la que me refiero al otro. Como, nada, finalmente eso un poco, no es necesario como salir a destruir nada para ser violento. Está mucho más ahí a la mano, entonces finalmente un poco lo que dice Gastón Sublet es que con este hombre nuevo y mujer nueva que Jesucristo propone, ¿qué mundo se puede construir con este tipo humano? Que al final es como esta gran, yo creo que como pregunta con la que nos podemos quedar todos. Y estas son, a mi juicio, buenas claves porque preguntarles como qué tipo de hombres y de mujeres quieren ser ustedes hoy, porque podemos ser cualquiera de los dos, una mezcla, pero cuál es el que les gustaría a ustedes ser hoy, porque pareciera ser que todo se reduce a los extremos de ser bueno o ser malo, pero es mucho más complejo y mucho más peligroso que eso, de hecho podría decir, porque este otro tipo de hombre del que habla Zulet es silencioso, es normal, y hasta podríamos decir que aparentemente no es una amenaza. Pero creo que todos sabemos que el mundo hoy está como está, no por tomar las mejores decisiones. Y en este sentido, también quería aprovechar de leerle algo que me salió en comunidad anoche, que justo por esas cosas de la vida me salió la lectura ayer escrutando de un poquito más abajo de la bienaventuranza, y en una parte Jesús dice, pues yo os digo que no resistáis al mal. Y salía un pie de página, y me llamó la atención porque dije, ¿cómo no resistir al mal? Como, entonces no hago nada, me quedo echada en mi cama y dejo que todas estas cosas como que terminen con el mundo y el mundo termine por destruirse finalmente y no hago nada. Y lo encontré impresionante porque en el pie de página Mateo dice, Jesús no prohíbe oponerse dignamente a los ataques injustos, porque nótese que todos los ejemplos propuestos se refieren a daños personales. Y ahí dice, Jesús no prohíbe oponerse dignamente a los ataques injustos, ni mucho menos combatir el mal en el mundo. Entonces, al final un poco que, como que se me unió hoy día justo para la charla, de que un poco esa es la clave, que Jesús cuando te dice pon la otra mejilla, no es como pon la otra mejilla y quédate callado y no hagas nada, y de alguna manera deja que todas las cosas pasen y sé completamente pasivo en todo esto, sino que al contrario, como en las injurias personales, como en todo esto, como trata de vivir esto, pero el resistir el mal no significa el no combatir el mal en el mundo. Nada, lo encontré como una idea, como también para darle vuelta, muy, muy interesante. Y es por esto que, por todo esto que les acabo de contar, que el Papa Francisco nos dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y esto es lo que en este mes del servicio nos diferencia a una ONG o de cualquier fundación, porque hemos experimentado el encuentro con una persona que cambió nuestra mirada. Hemos visto a Cristo en un abuelito, en una mamá, en una persona en situación de calle, en un lobato, en un pionero, en una mayordoma, en un encargado de vida comunitaria, en un abad. Lo hemos visto, y al final ver a Cristo, nada, como que tampoco significa de alguna manera como decir
nada, como que vi a Cristo y como que prácticamente que lo vi a él parado en carne y hueso frente a mí, pero todos hemos visto a este Cristo, todos nos hemos encontrado con esta persona, como les decía, que puede ser desde una mamá a la que le construimos una casa, un niño chico, una persona en la calle, y eso ha cambiado nuestra vida de manera decisiva. Y eso nos ha hecho dar vuelta un poco el enfoque y avanzar hacia lugares que en verdad quizás nunca nos habríamos imaginado. Yo hoy día estoy estudiando la carrera que estoy estudiando y decidí perseverar en la escuela saliendo del colegio y me metí, fui a todos mis trabajos y estuve en el grupo de servicio porque me cambió la vida el encuentro con una persona. O sea, de hecho, podría decirlo, o sea, para mí la señora María me cambió la vida. Ella me cambió completamente la manera de mirar absolutamente todo. Y ese es el encuentro con Cristo, finalmente. Y no sé, como que se me hace difícil creer que alguna persona de todos los que están aquí presentes no lo ha experimentado. Porque yo creo que todos lo hemos visto. Y eso finalmente es lo que nos moviliza. Entonces, hoy día por esto los invito en verdad a cuestionarse por qué quieren dar la vida y cómo quieren darla. ¿Por Cristo o con una modernidad que poco a poco nos va despojando de lo más propio de nuestra humanidad? ¿Y por qué esto es tan importante? Pensando en el servicio como el fin y la forma. San Alberto Hurtado en su libro de Un fuego venciendo otro fuego tiene una cita que yo encuentro increíble, que habla sobre un viaje que tiene que hacer en barco. Y un poco empieza a contar sus pensamientos y escribe esto. Y dice, barco magnífico, el Queen Elizabeth, 70.000 toneladas, el Illapel cargado son 8.000 toneladas. Si me tiento por su hermosura y me subo en él sin cuidarme de su rumbo, corro el pequeño riesgo que en lugar de llegar a Valparaíso, llegue a Manila, y en lugar de estar con ustedes, vea caras Filipinas. ¿Cuántos van sin rumbo y pierden sus vidas? Las gastan miserablemente, las dilapidan sin sentido alguno, sin bien para nadie, sin alegría para ellos, y al cabo de algún tiempo sienten la tragedia de vivir sin sentido. Un poco dejarlos invitados como durante este mes del servicio y quizás con las claves que les he dado, si los pueden ayudar en algo, como de ser súper consciente y hacer el ejercicio hoy día, de tener mucho ojo a qué barco nos subimos, porque corremos el riesgo de llegar a un lugar a donde no queremos ir, tentándonos por la hermosura, me imagino este barco que debe haber sido enorme, precioso, y el Illapel debe haber sido una cosa nana, piñufla, y los invito como a no caer en este error, en un poco como, nada, como en esta jugada del mundo hoy día, porque el riesgo es perder la vida. El riesgo es perder el sentido, y me encanta porque San Alberto Hurtado dice, sin bien para nadie y sin alegría para ellos. Lo que también me habla de una vida que más allá de no ser útil para nadie, tampoco es útil para uno mismo, porque finalmente no te lleva a ningún lado, por lo que no te da sentido, no te hace feliz, y uno termina viviendo esta tragedia de vivir sin sentido. Entonces, para este mes de servicio, como dice San Alberto Hurtado, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¡Qué grande! ¿Por qué camino? Enfrentar el rumbo, el timón firme en mi mano y cuando arrecien los vientos, rumbo a Dios. Y cuando me llamen de la costa, rumbo a Dios, y cuando me canse, rumbo a Dios. Gracias. Muchas gracias, Ale. Estuvo muy, muy, muy buena la charla. Y eso, básicamente, aquí terminó esta instancia.
Así que eso, muchas gracias por haber venido. Y de nuevo, muchas gracias, Ale. Te pasaste.